Este, bueno, nada, bienvenidos a todos. Gracias por unirse hoy a la conversación. Escuchas el relincho con el artista José García Oliva y Torrivilla. Este, estamos aquí en el marco de la muestra Tonada de Galopeo que actualmente José está exponiendo en la sala G6 de nuestra galería Abra. José obtuvo su título en Bellas Artes en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, gracias a una beca del Ministerio de Educación. En 2020 completó una maestría en comunicación experimental en el Royal College of Art en Londres. En 2024 fue seleccionado para una residencia de 9 meses en Gasworks y en 2023 realizó residencias en Casa Wabi, en SOM en Ciudad de México y en The Muse en Londres. Ha expuesto su obra internacionalmente, destacando entre sus exhibiciones individuales Out of Hours en Peter Scott Gallery en Lancaster University, How May I Serve You en St. Kensington en Londres, A to B en Muse Gallery y en el Via Art Prize en la Embajada de Brasil en Londres en 2021. También ha participado en exposiciones colectivas en instituciones como el V&A East, el Mimala 2, no sé cómo se pronuncia eso. Sí, yo tampoco, en verdad, es un nombre Está bien. finlandés, no tengo ni idea. En Beaux-Arts en Bruselas, en Design Museum en Londres y en el Centro Cultural Isabel de Farnesio en Madrid, entre otros. Tonada de Galopeo es su primera exposición individual en Venezuela. Actualmente reside en Londres, donde es director de posgrado en Ravensbourne University y profesor asociado en Central Saint Martins y Kingston School of Art. Y lo acompaña el crítico y escritor Torrivilla, quien es escritor, investigador, interesado en el performance, la ficción y la historia del arte contemporáneo latinoamericano. Torrivilla experimenta con la relación entre archivo y documento para cuestionar los relatos nacionales, las fronteras políticas y disciplinarias y la construcción de la historia del arte. Es candidato a doctor en Historia del Arte por la UNAM. Fue ganador de la beca de excelencia para extranjeros que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Se ha presentado con performances y conferencias en espacios como el Museo Tamayo, el Museo Universitario El Chopo, el Museo Jumex y es asesor estratégico para proyectos artísticos, fundador de la Agencia de Arte y Relaciones Institucionales PROCU. Bueno, nada, les paso el micrófono a ustedes. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Eloísa, muchas gracias, José, por la invitación y a ustedes que nos acompañan hoy y las personas que luego nos acompañarán fuera de sincronización. Eh, es un gusto para mí estar aquí hoy y platicar sobre la obra de José. Creo que para mí, cuando me llaman y me invitan a hablar sobre el proyecto y conversar sobre el proyecto, me pareció una oportunidad increíble como para reflexionar en justo algo que creo que nos conecta a todos acá, y es la distancia que empezamos a tener con nuestros símbolos y con nuestra historia del arte en Venezuela, y cómo esa distancia y ese tiempo también que ha pasado ya en los años recientes empieza a instalarse en nosotros para reconfigurar esa relación con los símbolos, más allá de cómo cada uno de esos símbolos ha sido utilizado e instrumentalizado por el poder político, por el mismo poder a lo largo de la historia de Venezuela. Entonces aquí creo que hay algo muy lindo que nos involucra a todas y a todos, y es cómo nos apropiamos de esas estrategias simbólicas, cómo las hemos ido resignificando y cómo también jugamos con esas construcciones que les hemos puesto y esas narrativas que le hemos puesto a esos símbolos que nos identifican y que están ahí para nosotros y para nosotras para un día odiarlos, un día amarlos, un día desmontarlos o un día volverlos a montar en un altar y esperar que nos ayuden a entendernos mejor. Yo creo que esa es una parte importante de la conversación que trae el trabajo de José tanto para Venezuela como para también los que estamos afuera. Y creo que eso es lindo y que podamos aprovechar un momento y una plataforma digital como esta para introducir esas diferentes perspectivas que necesariamente van a rearmar ese de quienes somos,
que creo que está en juego en meses recientes con especial intensidad y que permite y que sí, y que nos abre justo ese momento de la conversación, más allá también de la conversación que se tenga en medios de comunicación, que se tenga como en grandes plataformas. Creo que estos son espacios para que de otra manera, ¿no? Con otra sensibilidad y a partir justo de otros elementos podamos ir reentendiendo eso, sí, con sus luces y con sus sombras que al final nos definen. Entonces, en esta conversación, José nos va a hacer un recorrido por las obras de la Expo para poder tener ese marco de referencia. Luego vamos a rebotar algunas ideas y la verdad sería maravilloso si cualquiera de ustedes se une a nosotros a preguntar, a comentar, a imprecar, a lo que su fuero más interno quiera compartir. Gracias por estar acá. Igual también. Recuerden que con las limitaciones de conexión del caso, si pueden prender su camarita y saludarnos, pues también es chévere para no hablar aquí modo podcast. Me parece buena idea, en verdad. Ajá. Gracias, Eloisa, por prender la cámara. Perfecto. ¿Será que comparto la cámara y doy inicio como un poco al recorrido de la sala con las imágenes que Sí, seleccioné? Y, y sí, gracias, Torri, por esa introducción. Espectacular, en verdad, todo lo que has dicho. Y Elo también por leer todos esos nombres complicados de pronunciar. Voy a compartir la pantalla. Creo que tengo que enviar el request a, no sé si es a Elo o a Torri, déjame ver. él lo tiene el anfitrión ahorita. Puedes Ya. autorizarlo ahí. Va. Perfecto. Se puede ver, ¿no? Sí, Sí. Genial. Bueno, yo creo que Torrevilla empieza con varios puntos que son muy importantes para la exhibición, que es un poco el análisis de los símbolos y la iconografía desde la distancia. Yo creo que algo que pasa cuando uno emigra es que se vuelve como, o que se obsesiona con estos símbolos. Es como cuando vas caminando en la calle y ves la bandera de Venezuela y sientes como una especie de imán que te atrapa o te hace pensar o recordar esta nostalgia sobre un país en el que no vivimos. Y también empieza un poco sobre esta pregunta que es de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar, que es como esta obsesión que tenemos a los símbolos heroicos de Venezuela, y el caballo como una extensión de Simón Bolívar como este símbolo de la libertad. Esta imagen da como comienzo a una performance que se llama Nos quedamos a la orden, y en realidad es un poco esa presencia de minutos en el que el caballo está en la sala, pero que de repente se vuelve la ausencia del caballo, que es lo que hace como, sí, que da comienzo a toda la exhibición y habla un poco también de esta ausencia que muchos sentimos, de esta libertad que es un poco, es como una ilusión que siento que no la podemos alcanzar o nunca la vamos a poder alcanzar. Que también se queda como atrapada en esta jaula que está vacía, pero la jaula continúa estando presente. Después de esto, tenemos esta serie de dibujos que se llama Hipódromo Nacional, que una cosa que también siempre me pareció interesante, que también Torrevilla toca, que es el uso de los símbolos nacionales en las doctrinas políticas, sobre todo, bueno, en el 2006 que Chávez cambia el caballo de dirección, también le agrega una estrella a la bandera. Eh, es como el caballo ha estado girando a través de la historia en Venezuela, que también habla un poco de los diferentes giros de progreso, de extracción y de crisis económica que ha tenido el país. Son tres caballos que están presentes. Uno está, bueno, el primer caballo, este escudo se diseña en 1836 por un escocés que se llama Sir Kerr Robert Porter. Y luego esto lo retoma Cipriano, no, lo retoma el Mariscal Falcón, que es el que pueden ver en la parte de la derecha, en la parte de arriba de la derecha. Y luego lo vuelve a tomar Cipriano Castro, que es el que repite Chávez en el 2006. Voy a seguir continuando para que, si tienen alguna pregunta de esto, por favor escríbanlo en el chat y así voy también de regreso con eso. Déjame ver cómo paso la siguiente imagen. Un segundo que no me deja pasarla. Ujujú. Típico. Déjame ver. Aquí listo. Y después tenemos esta otra imagen que es las tonadas de galopeo, que es en realidad el que da comienzo un poco al nombre de la exhibición. Y estos son una serie de 10 dibujos que habla un poco de la domesticación del caballo. Que a mí otra cosa que siempre me pareció interesante es que el caballo siempre es como este símbolo de libertad,
pero es un animal que se ha domesticado hace como 5.000 años atrás y es en realidad, se pueden ver también en esa imagen que es como un caballo que yo creo que casi representa lo contrario, ¿no? De este símbolo que tenemos representado a nivel nacional. Y estos 10 dibujos representan esta domesticación, desde cómo sujetar las riendas del caballo, hasta también la ausencia de... Ah, no me dejas pasar, no sé por qué. Bueno, lo voy a poner así y así lo vamos viendo. Este que representa este sujetar del caballo. Luego tenemos también esta como constelación de categorías o etiquetación de la ausencia del caballo, la coreografía en caso de que vuelva, que es este deseo que tenemos como estar preparados para que si el caballo de por sí vuelve, cómo podemos reconstructurar un poco la sociedad después de tanto tiempo, después de 25 años en esta dictadura. Y otro símbolo que también siempre me ha parecido bastante importante es la presencia de la arepa a nivel casi internacional. Desde Hong Kong, Taiwán hasta el sur de la Patagonia en Argentina vas a encontrarte una arepa. Y un poco eso es como, se ha vuelto como un símbolo que representa el éxodo venezolano. Y habla bastante de cómo esta masa de, sí, de venezolanos que se ha tenido que reamasar y que hemos quedado como pegados a este budare que sigue como ardiendo y hasta qué punto se va a carbonizar para poder como narrar un poco las historias o las condiciones de muchos que han salido de Venezuela y que se quedan en Venezuela. Y de ahí sale la pregunta, ¿qué tan quemada tiene que estar la arepa para que escriba? Esto sale como de una performance en la que la arepa se carboniza y se vuelve como una especie de carboncillo en la que se pudo escribir en la pared. Em, Luego tenemos esta otra imagen que podemos ver el retrovisor, que habla de esta misma añoranza, un poco al recuerdo de lo que fue o de lo que extrañamos, de lo que queremos que vuelva. Algo que también siempre me ha gustado mucho es las monturas de caballo, que habla de este símbolo del llano, o esta libertad como, sí, que también se representa mucho en la música y en las letras de la música llanera, que es de bastante de añoranza y de nostalgia. Y es una cosa que en este retrovisor y esta montura de caballo, el carro es el que reemplaza al caballo. Y hay como que esta dicotomía de ambas cosas que se representan al mismo tiempo, pero también hablan como de este pasado que se quiere como traer al presente, de un pasado que, bueno, que ya no existe, como esta Venezuela en la que vivíamos muchos, que ya no está. Y de esa añoranza también sale esta otra obra que son las campanas del heladero, que es, bueno, si no eres de Venezuela, este es el típico carrito de heladero que sonaba los domingos en la mañana, que era un poco como un llamado de reunión, no solamente para los niños correr y meterse en la nevera para buscar ese bati bati, que es un helado típico de Venezuela, pero también es un poco como algo que me gustaba mucho era que se veían a todas las mamás, sobre todo. Era como un punto de encuentro, ¿sabes? Que era ese heladero que estaba fuera del colegio o pasando por la casa. Y ese punto de encuentro era como que quería hacer que la gente pudiera volver a tocar esas campanas y hacer un llamado como para la reunión de un pueblo, que es lo que se necesita, yo creo que en momentos como los de ahora. Que te interrumpo ahí un segundo y creo que ese es un punto importante para retomar más adelante, igual en la conversación y para quien quiera intervenir. Creo que la nostalgia es como todo un problema a la hora de hablar de estos símbolos y de la relación con el país y de nuestra propia manera de habitar y de esos símbolos. Por ahí nunca se me olvida, entre todas las frases abstractas de Derrida, tiene una muy buena que es que los símbolos son el lugar del acontecimiento. Entonces a veces nos sorprendemos por la vigencia de los símbolos, sobre todo en un país que ha estado obsesionado más bien con la abstracción y con cómo esos símbolos justo se agotan en un discurso local para pensar en un discurso universal, que fue como uno de nuestros grandes temas durante los 50, durante los 60. Y ahora como en realidad como sí ha habido toda una tradición, que luego hablamos más adelante, de artistas que están abordando estos símbolos y que hoy justo en esta idea o en este momento en el que la nación es una herida abierta para muchos, eh, en vez de suturar esa herida, quizás el arte, y es una hipótesis que a mí me gusta también tratar, puede transformarse en un lugar para hacer el duelo, puede transformarse en un lugar para que entendamos esas pérdidas, entendamos el extremo más doliente de estas construcciones nacionales, sin necesidad de pensar que queremos restaurarlas, sin necesidad de pensar en que queremos regresar a un pasado donde todo estaba bien,
o donde esa pérdida que tuvimos puede regresar. Pero sin embargo, y lo hablaba hace poco con unos artistas acá en México que también tratan el tema de sus símbolos. Quizás la nostalgia sí sea importante, más de lo que yo estaba dispuesto a entregarle a la nostalgia, no como un elemento, digamos, tan productivo, pero sí quizás como una matriz de reunión. La nostalgia nos hace reunirnos para pensar, para recordar, y yo creo que eso, ante una sospecha generalizada que yo tenía de la nostalgia hace un par de años, ahorita me interesa un poco y creo que esta obra del heladero es muy importante por eso, por cómo, y tú lo decías, como cómo significa un lugar de reunión, cómo es una oportunidad para acercarnos y para a partir de allí, pues ver qué hacemos, ¿no? Con esas distancias, con esas pérdidas, con esos cambios, con esas suturas abiertas. Entonces creo que la nostalgia es ahí un punto interesante. Yo he sentido y he vivido tanto desde afuera como con las conversaciones que puedo tener con gente que sigue en Venezuela, cómo esta nostalgia sí está presente, pero se va rearmando, toma otras formas, traza otras fronteras. ¿Y qué nos permite hacer ella, además de reunirnos, y qué nos permite hacer ella, que no sea solamente eso, un recordatorio de un pasado mejor o de una narrativa mejor o de un momento de mayor optimismo? Creo que es una pregunta abierta y que nos interesa a todos. Así es, y qué bueno que hayas comentado ese tema de que el pasado no significa que estaba mejor. Yo ahorita acabo de regresar de Venezuela, no había ido en 10 años, y por ejemplo, el tema de seguridad es algo que ha cambiado, pero exageradamente, ¿no? Y hay como otra realidad en Venezuela que es muy distinta a la que yo estaba cuando me fui en el 2013. Y otra cosa que también es interesante, que también lo comentas, es que la nostalgia, sí, exactamente, es un llamado a la reunión, sobre todo cuando se vive desde fuera como las areperas, ¿sabes? Que son este punto de encuentro un poco desde los comercios, que son esta venta de donde ves la malta, donde ves la arepa, donde ves la cachapa, que sobre todo la comida es como este punto de encuentro. Y cosas que también no se encuentran, como lo que es el heladero, pero que yo creo que es algo que todo el mundo lo conoce, ¿sabes? Si has estado en Venezuela en esa época, es como un recordatorio que de cierto modo te trae estos buenos recuerdos positivos que quieres como traerlos no sé, es extraño. Pero bueno, sí. Gracias, Tor. Voy a poner la próxima imagen. Esta es en realidad donde se ve el caballo presente fuera después de que el caballo sale. Y esto es una roseta de viento que, bueno, habla un poco también, o sea, convierte a la audiencia como en espectador, que no tienes como poco control del viento o del tiempo que está fuera de esta pieza. Que habla un poco también de la situación de Venezuela, ¿no? Ahorita yo creo que estamos todos como a la espera de que algo pase o que venga algo como del exterior a hacer un cambio, a tener un cambio en el país, tanto a nivel político como social. Y me parece importante tener como que esta ruleta, que es un poco como de la fortuna, que no sabemos a qué dirección va y tampoco sabemos en qué posición se queda. Y luego tenemos un performance que pasó el día de la apertura, que era cuando estaba el caballo, que quizás, bueno, voy a brevemente describirlo. Algo que me pareció muy importante es que desde afuera de Venezuela se habla mucho de que Venezuela se ha quedado vacía por la cantidad de migrantes que ha tenido, ¿no? Casi 8 millones de migrantes o más de 8 millones de migrantes. Eh, pero también hay una cantidad muy grande de venezolanos que se han quedado luchando a machete y espada como cómo reconstruir su nueva vida bajo estas condiciones laborales, económicas y sociales y políticas también. Y era algo que siempre me interesó mucho hacer, o sea, o tener como en cuenta en esta exhibición, que eran estos trabajadores que están cuidando a este caballo, un caballo que es presente pero que luego se vuelve invisible y que están cuidando como un poco de llamada o estar como preparados para que si regresa, ellos están ahí cuidando este espacio, que es un espacio que todos como que sí lo queremos, le queremos dar como cariño y tenemos eso, es la esperanza, que yo creo que es algo que tenemos que hablar, que es una esperanza casi distorsionada al día de hoy, que lo vivimos mucho en el 10 de enero, ¿no? Sobre todo en Venezuela todo el mundo había, como una gran mayoría pensaba de que habría un cambio, no un cambio, no un cambio claro, pero habría un cambio. Y era un poco como esta representación en lo que se quería hacer en esta performance.
Y luego, parte de la obra era esta vestimenta que dice, nos quedamos a la orden, que es una frase que siempre me llama mucho la atención, que en Venezuela decimos mucho, que es, estamos a la orden, en verdad, pero me gustaba que utilizarla en pasado, de nos quedamos y algo que sea también colectivo. Y el diseño es como diagonal, que está esta idea de, también de la forma militar en la que el país se ha convertido, también a nivel histórico y político. La milicia en el gobierno ha sido como algo que ha formado toda la historia de Venezuela y que está presente inclusive hasta en la forma de hablar, ¿no? Que se nota en esta frase de nos quedamos a la orden. Y yo creo que voy a terminar con esta imagen y luego podemos abrir a la conversación con Torrevilla. ¿Qué les parece? Y si tienen algunas preguntas de alguna obra o de alguna cosa que no explique bien o que no esté muy clara, puedo saltar de nuevo para atrás en la presentación. ¿Torrevilla está aquí o no? Se salió un momentico porque su conexión lo sacó, Buenísimo, perfecto. pero Pues bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a seguir explicando un poco la que sí, está yo creo que atrás. podemos seguir un poquito más y... Es muchísimo más larga para explicar. Eh, esta obra en realidad lo que me pareció súper interesante es que yo, por ejemplo, no sabía que el escudo, sobre todo el caballo, haya tenido tantas direcciones y tantos cambios de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Y también que era muy importante el tema de la pisada, cuando el caballo pisaba la tierra y cuando estaba completamente en el aire, que es cuando se representan estos círculos que pueden ver que se parecen como si fuesen una partitura de música. Em, y algo que también me parecía interesante era un poco representar estos caballos que no existían o que no han existido todavía en el escudo. ¿Pueden ver mi cursor, Elo, donde yo estoy apuntando? Ah, buenísimo, Sí. genial. Bueno, pues este caballo que tienen aquí es el que tenía Cipriano Castro. Luego está este que es la transición en el que estaba Cipriano Castro y el Mariscal Falcón. Después hay otra transición que es un caballo que no existe, que es imaginado, que yo lo hago, que es que une un caballo al otro caballo que sí está registrado como caballo oficial, que es el caballo que, por ejemplo, tuvimos antes del 2006, que es el caballo que había dicho que era hecho por estas cosas. Y entonces era algo como el símbolo del caballo ha representado, ha estado mucho en relación con la dirección de izquierda a derecha, representando las ideologías de la política en Venezuela. Si es una política de izquierda, por lo general está a la izquierda y si es de derecha está a la derecha. Algo que también había dicho Chávez, que él es una de las razones por qué él la decide cambiar, es que diciendo de cómo era posible que un escudo de Venezuela esté diseñado por un escocés y que a él le parecía que debería de estar como reestructurado o cambiado y luego, bueno, lo que hace en realidad es copiar el escudo que tenía Cipriano Castro, el Cipriano Castro, pero se lo da para que lo diseñe a un italiano, ¿no? Que es un poco estas incongruencias que tiene un poco la política o la imagen de la política. Yo no sé si había también hablado de esto, que esta serie de dibujos representa también la que es la partitura del galopeo del caballo, es parte de la composición que está actualmente en la galería, que va sonando y habla como un poco de este caballo fantasmagórico que no está en la sala. No sé si me faltó algo más en detalle, Ah, pero listo. volvió Torrevilla, entonces creo que podemos. Ya, ya Em, pasó. Perfecto, Torre. Nada, estaba diciendo de que había terminado y que ya podíamos ver la conversación. No sé si creo que me había quedado en esta o en esta. Y, y había explicado el performance. Y bueno, yo creo que podemos hablar de los puntos que teníamos pensado. Perfecto, pues bueno, comenzando tanto por el conjunto de obra como por esta provocación a la nostalgia, em, yo creo, o parte de lo que podemos también resaltar es cómo hemos visto, digamos, esos temas o esos tropos de la narración nacional. Y hay algo a lo que yo me acerqué a la hora de pensar en tu texto de sala, y es justo esta relación con el paisaje que ha tenido el arte venezolano desde el Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas, y cómo eso, digamos, hizo una pequeña evolución hacia las prácticas contemporáneas. Y pensar en esa idea del paisaje, creo que nos recuerda a esto que Perejorama, con lo que yo trato de discutir en el texto, que él hablaba como el adanismo nacional, como una idea de que
el paisaje venezolano, la representación de sus llanos, en el caso mucho de la idea de la nacionalidad, pero también en nuestra novelística la representación, por ejemplo, en el caso de Canaima, por ejemplo, eh, cómo nos remite como esta idea de que allí hay una especie de redención de las heridas del país, como ahí, acercándonos al paisaje, justo nos alejamos, ¿no?, de las heridas, de la violencia del país y un poco le damos la espalda a esta construcción o a esa realidad, más bien violenta de nuestra historia, que viene desde la independencia, desde la guerra federal, desde también las dictaduras del siglo XX, desde estas configuraciones que padecemos ahora en el XXI. Entonces, ¿cómo hay, digamos, o está representado en nuestra historia del arte como esa especie de negación? Y además interesante esto, ¿no? Cómo representar una negación de la violencia de nuestra historia, de la violencia también de nuestro devenir nacional y de a veces esto que hemos necesitado, digamos, que es como apelar a esta idea salvadora, tanto de nuestro paisaje como de los recursos que tiene este paisaje, que si ahí nos metemos en el petróleo, pues nos vamos por otro desbarrancadero simbólico y de representación. Em, y yo creo, o también un poco me gusta como confrontar esa idea del adanismo que ve Pérez Orama, pensándolo más bien desde nuestras prácticas contemporáneas, desde las prácticas contemporáneas que representan tanto la obra que estamos viendo, pero esta tradición que puede dibujar desde Margot Romer, desde Telles, con el León de Caracas, o desde el mismo Juan Loyola, con cómo usa la bandera nacional con, con los carros chocados, etcétera. Y ahí ese adanismo tiene otra cualidad, tiene otra complejidad. Y tiene que ver, yo creo que más con una apuesta en absurdo, con una apuesta en doliente casi de esa narración. Entonces creo que nuestros símbolos, o cuando los abordamos directamente y no desde la abstracción, nos pueden también recordar a eso, nos pueden también recordar a eso, pero yo quisiera, o es una idea también que para mí está presente, cómo no ponerla o cómo no transformarla tampoco en una práctica del fatalismo, del pesimismo. Eh, Porque hay también esta idea desde incluso nuestra literatura con el famoso fracaso y derrota de Cadenas, que si no cargamos la derrota nacional, no cargamos el fatalismo nacional, pues entonces eso es una negación. Y yo creo que tiene que haber una posibilidad de abordar esto desde otro lugar. Desde, por ejemplo, estas ausencias que traes tú, o esta idea de la fantasmagoría, o incluso la idea de domesticación. La idea de domesticación es algo también que hemos ido explorando probablemente, o sea, acá tú y varias de las personas que nos verán seguramente saben que yo trabajo con Débora Castillo, que es otra artista venezolana, y la idea de su obra, una de sus obras icónicas del 2013, que era La Mezuela, que era agacharse frente a la bota militar y la merla, en alusión a todo este espíritu nacional, pues tiene una especie de, o a mí me gusta verlo, incluso en contra de la misma Débora, con con un filo que está buscando más bien incluso una idea de cómo el deseo también entra en escena y cómo el mismo deseo puede enfrentarnos a esa idea de fatalismo y de violencia. Porque ¿por qué esta idea de la domesticación, digamos, tendría que terminar siendo un fatalismo? Y ahí también es la referencia que la pueden googlear con la obra de Pedro Centeno Vallenilla, que es introducir como desde otra lectura que tiene que ver más con el homoeroticismo, con una lectura que hoy diríamos queer y probablemente ese término él lo hubiese detestado, porque sabemos también las complejidades de un Pedro Centeno Vallenilla que estaba demasiado entusiasmado por el fascismo italiano, eh, pero introducía como justo esta disrupción en la narrativa nacional dentro de la misma espacios más gloriosos de nuestra nación, como son el Palacio Nacional, el Círculo Militar de Caracas, en
una iconografía en el que los símbolos de nuestra nación se transformaban también en símbolos de deseo, en este caso para él el cuerpo homosexual. Entonces, ahí empiezan a haber para mí otras disrupciones que me interesan, que nos gustan, que nos alejan del fatalismo nacional, porque también hay una idea que ronda, una idea incómoda que ronda todo el tiempo en las conversaciones entre venezolanos, entre artistas dentro y fuera, y es una idea esto de que, bueno, de que hemos resistido tanto, pero nos han atacado también tanto y se ha reducido tanto la estructura de la institucionalidad artística, cultural venezolana, que pudiéramos decir que se ha acabado, que está apenas en unos pequeños destellos que resisten. Y yo, sí, evidentemente resistimos, pero no quisiera caer en la narrativa esa fatalista de que se ha acabado la cultura venezolana, ni mucho menos. Es decir, todo lo que sucede en Venezuela es un ejemplo y también lo que empieza a rearmarse desde afuera y los diálogos que están necesariamente empezando a ocurrir. Lo que ocurre entonces también, a pesar de cómo, de la violencia que enfrentamos, es cómo cambia entonces el rostro, el semblante de la producción artística del país, de la producción cultural del país y la imagen que eso dibuja. ¿Qué imagen empieza a dibujar? ¿Qué imagen a mí empieza a distorsionarse entre venezolanos que cada vez van a empezar a nacer y crecer fuera de Venezuela, con una idea de Venezuela que ya viene de sus padres, ya vendrá incluso de sus abuelos, hablarán otros idiomas? Y empiezan a tratar de negociar su pertenencia en esta narrativa que entonces ya no es la narrativa que el Estado construyó para nosotros, el discurso que el proyecto nacional venezolano construyó para nosotros, sino tiene que ver con cómo cada quien o o todos los venezolanos, tanto dentro y fuera, nos empezamos a posicionar dentro de ese discurso. Entonces hay otro, digamos, si la queremos llamar así, otra genealogía que tiene que ver, sí, con la obra de Margot Romer, que tiene que ver también con las obras de Javier Tellez, y con la que yo siento que dialoga muy bien la obra de José. Entonces, ¿qué es lo que nos traen? ¿Qué luego de entre ese pesimismo o el adanismo que dibujaba Pérez Oramas en nuestros novelistas, en nuestros paisajistas más tradicionales del siglo XX? ¿Cómo entonces los confrontamos y empezamos a construir ese otro semblante que ya también empieza a construirse desde fuera de los límites del territorio del Estado? Y por allí entonces también yo pensaba que, bueno, un momento de cómo actualizar eso. En, en estos debates recientes entre estas nuevas generaciones que están creciendo con una profunda sospecha del proyecto modernizador venezolano y se acercan más bien hacia estas fantasías o estas fantasmagorías perejimenistas de gloria patria y de gloria de la nación, yo pienso que, claro, que son también una generación que están necesitada de volver a creer en Venezuela, de volver a creer en la cultura venezolana y que no cuenta con los referentes porque no los recibió en su educación, no los recibió en los medios de comunicación, no los recibió gracias a un Estado que era capaz de producir esa narrativa para ellos relacionarse y los veo, siento, un poco perdidos en buscar esos referentes, entonces pensamos otra vez en las famosas narrativas del gendarme necesario, del hombre fuerte, del que esta vez sí rescate los valores venezolanos. Y yo creo que, bueno, que eso es un llamado de atención, es un síntoma apenas también de cómo necesitamos del proyecto nacional, necesitamos de este sentido de pertenencia, necesitamos otra vez de nuestros símbolos y uso el plural un poco para esconder lo que los necesito yo también como crítico. Los necesito yo también como escritor, los necesito confrontar, redefinir, retomar, reapropiar, y con esta idea de eso, de acercarnos a ellos eh, con las sospechas necesarias de los nacionalismos, que obviamente nos producen sospechas a todos los que queremos construir una relación crítica con la narrativa de nuestro país, pero que a la vez en pronto lo necesitamos cuando recordamos que los símbolos también son esas cosas que tomamos para hacer comunidad, para encontrar un espacio eso del acontecimiento, para encontrar un espacio de la construcción mutua y para encontrar también un espacio de la esperanza. Entonces,
Yo creo que eso nos interesa. Y hablábamos y era un reto para José y para mí cuando pensamos en la obra y cómo dialogaba el proyecto con el texto, pensar que estaba alrededor del 10 de enero. Y pensábamos qué podemos decir como artistas, como escritores, como historiadores, como personas que forman parte de la práctica artística contemporánea en un momento nacional en el que sentíamos esa inminencia, en el que sentíamos y sentimos todavía que la historia se decide, ¿no? En estos días. ¿Y qué podemos hacer también luego con esa resaca? ¿Qué podemos hacer con esa resaca? Que no, algo, con otra cosa que no sea la nostalgia y la resignación. ¿Y qué podemos nosotros entonces hablar desde esta práctica? Y una de las cosas importantes ha sido eso, ha sido reconocernos como parte de una comunidad y como parte de una tradición que las está pensando, que no ha dejado de pensarla, que a un grupo que nos confronta, que nos moviliza también. Y esa movilización, si bien no tiene la pretendida gloria de la movilización de la calle y de la movilización que se percibe como movilización política, social, etcétera, moviliza el imaginario, moviliza también nuestros sueños, moviliza también justo nuestras ganas y nuestra voluntad de, de mirar, de mirar a nuestro país a diferentes distancias, pero de mirarlo con esta, digamos que podemos decir, generosidad crítica, eh, para no sentir que está acabado, que está clausurado, para no sentir que se cortan entonces los canales de diálogo entre los diferentes afueras desde lo que estamos construyendo esta nueva idea de Venezuela y esta nueva idea de cultura. Entonces, hay algo importante y algo que creo que que funciona, digamos, en el conjunto de las obras de José, que es esta idea también de fantasmagoría. Como el símbolo aparece y desaparece, eh, se transforma en su rastro, se transforma en su huella, se transforma en su sonido, en su eco. Creo que ahí hay algo muy importante porque habla necesariamente de cómo nuestra historia, sí, a veces sentimos que se nos va de las manos o que se disuelve para nosotros, o que es solo un recuerdo de la escuela, de la familia, de la tele, de lo que hablaban los noticieros, pero que sigue estando presente, ¿no? Instalada allí en nuestro imaginario, instalada también en nuestros corazones, instalada también en nuestros afectos, y que eso no es lo mismo un fantasma que la desaparición. Entonces tenemos allá nuestros fantasmas y nos recorren y como el silbón silban y cuando los escuchamos más lejos, igual que el silbón, es que están más cerca. Yes. Eh, y esa contradicción ahí creo que es muy bonita. O sea, justo cuando eso se vuelve un murmullo es que se encuentra justo a punto casi de tocarnos. Entonces creo que eso es parte como de la conversación que a mí me interesa tener, que me interesa conectar y que sí, que ocurre a otro ritmo, que ocurre también justo a otros volúmenes, que no son el volumen de la declaración política, que no es el volumen del acto gubernamental, eh, pero que yo creo que son los volúmenes que son determinantes para la sobrevivencia de este relato y para la construcción de esta idea de un nosotros. A mí me interesa pertenecer a ese nosotros. A mí no me interesa estar a la deriva. Y yo creo que podemos conectar, probablemente muchos de los que estemos aquí o escuchemos también esta conversación, en a dónde abreva esa deriva nacional, ¿no? Sí, puede ser que a veces nos separemos, nos distanciemos y naveguemos por sitios diferentes, pero ¿en qué momento nos volvemos a encontrar? ¿Y qué acuerdos somos capaces de hacer? ¿Qué negociaciones somos capaces de tener? Y recuérdense que en una negociación siempre perdemos algo, siempre nos incomoda algo, pero para llegar a un objetivo. Entonces, ¿cómo somos capaces de confrontar las pérdidas que hemos enfrentado cada uno de nosotros, cada uno de los venezolanos y de las venezolanas? eh, para que ese relato no sea eso, un relato tan teñido de falsa gloria, tan teñido como de este paisaje adánico donde
si Venezuela era la perla del Caribe, el futuro promisorio de América Latina. Si ya nos podemos despojar de esas construcciones, eso, falsamente brillantes y falsamente gloriosas, eh, ¿qué construcciones empezamos a tomar? Fantasmagóricas, extrañas, divergentes, deseantes también, complejas, contradictorias, eh, que igual nos sirven, ¿no? Para reunirnos, que igual nos sirvan entonces para abordar el presente de una manera más compleja, para abordar el presente también con un poquito más de esperanza, porque sí, de nuevo, a mí me importa como historiador del arte y como escritor y como crítico, ese sentido complejo y desafiante de pertenencia, esa discusión de símbolos y de memorias en común, esa confrontación entre de lo que decido despojarme, de lo que decido olvidar y de pronto cuando decidimos regresar a eso. Y esas son conversaciones que no se detienen y que nos ayuda y que nos ayuda mucho al arte contemporáneo a tenerlas. Em, de nuevo, a otros ritmos, a otro volumen, con otra cadencia, y que creo que estas imágenes además pueden instalarse en nosotros, eso como un recuerdo de algo que no sabemos si necesariamente sucedió o no, em, pero que con eso igual hace ecos y hace fuerza ahí. Entonces, sí, yo creo que, que nos cuesta, que es duro. Para nosotros igual eso creo que es importante como contar aquí lo complejo que fue tratar de articular un discurso que pudiese conectar con nosotros y que pudiese confrontarnos a entender y a decir algo más, ¿no? De lo que se decía con tanta altisonancia y que nos movilizaba tanto, que nos paralizaba también y nos paraliza todavía. em, que podemos ir construyendo como a ese otro registro. Yo creo que este es un conjunto de obras que nos moviliza hacia allá, pero que también eso, yo quería insistir en cómo hace ecos también con toda una tradición del arte contemporáneo venezolano, con toda una mirada que el arte contemporáneo ha tenido para abordar nuestros símbolos y nuestras dolencias y nuestros también optimismo, porque hay una cosa que parece casi de autoayuda, pero es kantiana, que dice que lo que podemos, lo que no, quizás una de las potencias políticas más importantes del arte es su insistencia. Y es que insistimos, o sea, que eso no se apaga, no se acaba, y que si bien sí, se articula de maneras muy diferentes, en momentos históricos muy diferentes, con nuestro proyecto nacional, con la gente, con las audiencias, con también la educación, la institucionalidad, con todas estas grandes cosas con las que se construye la cultura, seguimos insistiendo desde la práctica artística, seguimos insistiendo desde la escritura de la historia, seguimos insistiendo desde espacios como de exhibición, seguimos insistiendo. Y ahí ya hay una fuerza política que, si bien a veces nos puede parecer menor, cuando se transforma en décadas de insistencia, cuando se transforma en años de insistencia, pues ya adquiere la densidad de la historia, adquiere la densidad de la tradición, adquiere la densidad de la comunidad y de ese nosotros al que podemos pertenecer. Entonces, bueno, esas son algunas de las ideas que estábamos conversando y que no sé, quiero, bueno, luego de mi perorata, escucharte cómo lo ves, José, y también abrir ya a quienes están aquí, que somos ya 12 personas, 13, eh, para también sumarse y compartir sus angustias, opiniones o más que preguntas, comentarios. Buenísimo, Torrella. Mil gracias. Estuve anotando varias cosas mientras ibas hablando. Hay algo que hablas del tema de fantasmagórico que también es bastante presente en la Sí, Expo. Yo creo que la política de Venezuela lo conoce, ¿no? Conocen, también nombraste lo del silbido y conocen la importancia de mantener una imagen de algo que está ausente, pero que también te está como observando, que me recuerda mucho a los ojos de Chávez impresos en todos los edificios de Caracas, que es como esta idea de. Sí, es como tener impresa esta imagen que tiene un sobrepoder más allá del poder humano y que va más allá también
bueno, sí que es como la doctrina política del chavismo, está tan vivo como antes cuando Chávez estaba, ¿no? Otra cosa también me encantó que nombraste es de esta performance de Débora Castillo, que es lamerle el zapato a un militar. Eh, y algo que también tuve como experiencia cuando estuve en Venezuela es que te detienen como un día, cada día, a mí me detuvieron como, cada 2 días me detiene la policía para preguntarte cualquier cosa. Y hay como este odio, pero también se mezcla con un respeto al militar porque sabes que tienen todo el control, ¿no? Y todo ese poder que nuevamente domestica al ciudadano y a un respeto que es un poco distorsionado, yo creo, porque aparte de las explicaciones son sin sentido la mayormente. Y habla también, bueno, así, de la presencia militar que ha tenido en la historia de Venezuela y en la historia social en Venezuela. Otra cosa que también habla bastante de la ausencia, que ahora para mí ha sido algo que me ha impresionado mucho, es la ausencia de las placas en los carros de Caracas, que habla también el tema de, volviendo al retrovisor, es cómo estas nuevas sí, cómo estas nuevas dictaduras empiezan a utilizar la ausencia de la imagen para tener el control completo, y también lo utilizan como de forma de ser anónimos en un país en el que todos estamos esperando ver quiénes son las caras que están detrás de estas máscaras. Es como, no sé, como que tienen, yo creo que entienden, sobre todo la política actual, entiende el uso de la imagen a un nivel que quizás no se ha entendido tanto antes. Como lo hacen ahora. Y otra cosa que también comentas, que hablas de la nacionalidad o el nacionalismo cuando se siente fuera de Venezuela. Y es algo que siempre me ha llamado la atención porque yo siento que estoy ahorita en mi casa y yo creo que tengo más cosas de Venezuela que son súper mega venezolanas, como el mapa de Venezuela, como libros que hablan sobre Venezuela, inclusive esculturas sobre Venezuela, como la perinola, que tengo como 1000 tipos de perinolas en la casa. Y eso nace más que todo cuando emigro, ¿no? Que es un poco como que ese deseo de otra vez reconstruir tu pasado o esta identidad justamente cuando sales de tu país. Y una cosa que yo siempre he sentido es que me convertí venezolano una vez salí de Venezuela. Y no sé si eso es algo que quizás muchos compartirán. Es una cosa, otro ejemplo es cuando, por ejemplo, salí de Venezuela y fui a Madrid, es cuando me di cuenta de que tenía un acento diferente a la otra persona, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también construye una identidad que es muy distinta a la que puedes tener viviendo en el país. Y algo que también comentaste es que van a haber generaciones en las que quizás nacerán fuera de Venezuela y los abuelos o tíos abuelos le contarán sus historias de Venezuela. Entonces una Venezuela que de cierto modo también se romantiliza, y que es algo completamente irreal, ¿no? Que yo creo que si yo ahorita tengo que hablar a alguien de Venezuela, le voy a contar las maravillas de Venezuela, a través del uso de la imagen, sobre todo. Y es como, por ejemplo, cuando pones Venezuela en Google y lo que te va a aparecer es estas vistas de los Roques y de las montañas del Roraima. Y es como esta idealismo que también se genera fuera de Venezuela, que es muy importante también analizarla, que yo creo que comienza de lo que hemos hablado, que es la nostalgia y la añoranza a lo que, sí, a lo que extrañamos. Em, Gracias, Torri, por esa mega introducción, a nivel histórico y también visual. Si alguien tiene preguntas o comentarios que quiera agregar, este es el momento. Y así se vuelve, como había dicho Torrevilla, no se vuelve un podcast, sino una conversación abierta. Así que si tienen algo que comentar sería genial. Y si no, también no se preocupen, y lo podemos continuar por correo o mensajes. Sí, aquí Hola, están. sí, yo Ajá. quería, hola, Hola, Constanza, ¿cómo estás? ¿cómo están? Muy Eh, bien. sí, yo quería como comentar eh, acerca de, o como añadir a lo que ya se había hablado un poco acerca de artistas que han trabajado la idea de los símbolos en Venezuela. Sí, Hubo una exposición en el año, hacia finales, antes del primer decenio de los 2000 en Periférico Caracas. Yo no vi esa exposición, pero
digamos que fue como una exposición que se habló mucho debido como al contenido de lo que estaba ahí y a lo presentado, una exposición individual de Juan Carlos Rodríguez en Periférico Caracas. Juan Carlos Rodríguez trabajó en ese entonces con la idea de la representación de los llanos. Y de la idea justamente de esta simbología eh, del llanero en Venezuela y realizó una performance en la que llegó eh, como a hacer una especie de, voy a decir serenata, llegó a caballo con una mujer, llegó a la sala como a caballo y realizó esta performance como de, voy a decir, como de serenatear a la novia, ¿no? Y dentro de eso había como otros aspectos involucrados que tenían que ver con unas eh, vinculaciones personales de él, porque no recuerdo bien si era uno de sus hermanos, estaba vinculado al chavismo, era una figura política, eh, no me acuerdo si era alcalde, si era, ahora no recuerdo, disculpen que sea como tan vaga en la explicación. Entonces, Ok. cuando yo vi la exposición de José, y al ver la performance, recordé esa idea bueno, creo que se diferencian tanto formalmente en la manera como abordan la idea de la simbología. Creo que el trabajo de José es como bien sistemático en tratar de reforzar a través de los medios que utiliza, eh, que se haga evidente esa idea del símbolo, a pesar que quizás en un principio uno mismo no se da cuenta. Yo necesité escuchar la explicación de José para, por ejemplo, darme cuenta de lo del caballo con las diferentes posiciones, porque yo al desconocer la historia de lo del escudo, para mí la representación del caballo que se daba vuelta era solamente la vinculada a esa gran noticia que nos habían dado en los medios de que el caballo iba a cambiar de sentido porque iba a ver hacia la izquierda por todo el tema del pensamiento chavista, ¿no? Digamos. Pero en realidad, con la obra de José, y luego de haber entendido, en realidad ese caballo había sufrido esas posiciones ya anteriormente, había sido este, representado de esa manera en ocasiones anteriores y que eso que está puesto ahí es como todas las veces en las que ese caballo ha cambiado de posición a lo largo de la historia del escudo nacional, ¿no? Entonces, la dinámica es diferente en cuanto a abordar la simbología. Lo que quería decir de Juan Carlos Rodríguez es que quizás a José le pueda interesar que no he encontrado como mucho en redes acerca de ese trabajo. Juan Carlos Rodríguez es más como un artista que, que ha trabajado siempre como el tema político, conceptual y quizás no le interesa tanto desde el punto de vista visual como la resolución material de ciertas imágenes. Eso es al menos Sí, 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 eh, claro. lo que yo percibo, es mi interpretación, ¿ah? O sea, y además en esa exposición él trabajó como el tema del problema fronterizo, porque creo que el hermano había sido eh, secuestrados. eh, bueno, él habla como de esos problemas ahí, involucra el tema. Estoy tomando todo esto, y disculpen que sea que divague tanto. Estoy tomando estas referencias a partir de lo que había comentado Torrivilla, tanto del cómo involucrar el aspecto político, simbólico, eh, no necesariamente como un ensalzamiento del símbolo patrio. Él retoma también esa idea de lo que puede ser el imaginario del llano. Mm.
y del caballo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo voy a pasar por aquí como un link, en caso no hay como mayor información así en redes, pero ahí él tiene como una página en donde explica un poco esa exposición que tuvo en Periférico de Caracas en caso de que quieras como revisarlo y darle una ojeada y te pueda servir de como Sí, de... me encantaría. Si quieres pasar el link en el chat y así le echo un vistazo, porque en verdad no conozco mucho su obra y menos de Sí, esta performance de que me comenta. Sí, increíble, increíble. traté de encontrar como videos porque yo lo que había visto era registros fotográficos de ese performance en las que él llega a o sea, Periférico Caracas era una sala de exposiciones ahí en el Centro de Arte de los Galpones, que era súper grande, entonces era como imagínate un galpón en el que él de repente entró, yo no estuve presente, pero me acuerdo de los registros fotográficos, con este caballo, con esta mujer montada, que después hizo como una especie de pedida de mano, por lo que recuerdo. Entonces, Me encanta. bueno, no sé, por ahí capaz que pueda aparecer alguna otra cosa. Juan Carlos Rodríguez ahorita vive en Colombia, pero él, junto con otros artistas venezolanos, trabajaron a principios de los 2000 como todo este tema del como el tema de la política y de la parte social, a través como de gráficos o de él, David Palacios, Juan José Olavarría. Ellos tenían un colectivo que Digo, se llamaba, ahora lo olvido, pero bueno, nada, ellos tenían un colectivo junto a Félix Vaso, este, que nada, abordaban como estos temas políticos, pero no se parece en nada a lo que tú has presentado. O sea, me refiero a que el interés de ellos era siempre un poco abordar el panorama político, sobre todo en ese momento en que estábamos navegando quizás el furor del chavismo en su máxima expresión, no como claro, ahora claro. que quizás desde el punto de vista simbólico se ha migrado ese imaginario, Sí, pero nada, y repetirte quizás lo que te dije en ese momento, que no me gustó muchísimo la exposición, creo que es muy inteligente, o sea, creo que es un territorio bien difícil trabajar los símbolos patrios, sí, no. y, y no es para nada descontado, no es para nada evidente. Y lo haces desde esa idea que decía Torrivilla de lo fantasmagórico y lo aparición o desaparición o la idea del... Nada, decirte que me pareció súper inteligente como exposición y las obras están como visualmente te interpelan, te, te involucran, la performance fue muy bella, creo que ese aspecto como mágico de la aparición del caballo y luego que los señores que cuidaban el caballo estuviesen como cuidando de ese caballo que ya no estaba, me pareció muy bello. Entonces, bueno, nada, disculpen que haya hecho como este insert tan extenso, pero eh, Para nada, Constanza, mil gracias de verdad por los comentarios y le voy a echar un vistazo a ese enlace, está súper bien, no conozco mucho, así que lo voy a leer. Y sí, bueno, eso es lo que era como importante para mí, era también esa noción de la cultura llanera que es bastante fuerte y también como muy nacionalista, ¿no? Como habías comentado. Y completamente de acuerdo, para mí fue muy difícil trabajar el simbolismo nacional. Algo que yo creo que detesto mucho es todo lo que tenga que ver con el nacionalismo. No es algo que yo lo disfruto o que lo utilizo normalmente en mi trabajo. Pero sí me pareció súper interesante trabajarlo desde el punto de vista del uso de la política en la imagen, sobre todo. Porque yo creo que eso es algo que se controla muy bien y comienza desde la propaganda política, sobre todo en la ideología política. Y yo creo que este régimen lo ha controlado bastante interesante y continúa usándolo bastante interesante, sobre todo ahorita yo estando en Venezuela, ver la cantidad de murales de caballo blanco
con Maduro, con Chávez y con Simón Bolívar encima de este caballo y esta repetición del deseo como del superhombre, que bueno, que también tenemos a Super Bigote, ¿no? Que continúa esta idea de absurda y ridícula, pero también que continúa la intención y la repetición y la insistencia del control de la imagen. Y desde ahí yo creo que parte un poco esa intención de trabajar el caballo y también era parte también de la ignorancia que tenía yo mismo de no saber toda la historia que ha tenido en el escudo de Venezuela, partiendo de que ha sido diseñada por un escocés cuando estaba José María Vargas y terminando ahorita, bueno, diseñada por un italiano, ¿no? Y como que todas estas cosas eran parte también de la obra que habla bueno, un poco esta ruleta de la suerte que no sabemos cuál es el destino final y estamos todos a la espera como la audiencia. Pero sí, gracias Constanza por esos comentarios. Ahora no sé si tú quieres comentar algo más o agregar. Sí, no, también te agradezco mucho, Constanza, el recordar como esa obra y lo que puede introducir a nuestra conversación. Y yo creo que ahí insisto con ustedes también en que hay una idea de los llanos que merece seguir siendo explorada y confrontada. Y yo creo que quizás también demorida en favor de otros paisajes venezolanos, como es el paisaje, por ejemplo, urbano de nuestras ciudades. Porque el paisaje urbano de nuestros barrios no es fuente de nacionalidad, no se siente como el lugar arcádico al que podemos redimirnos como proyecto nacional. Porque el paisaje, por ejemplo, del litoral central, aparte de Reveró, por supuesto, pero el Reverón era como con otra lógica, no lo podemos entender también desde nuestra herencia afro-venezolana como fuente de un origen trascendental, sino lo vemos justo como fuente otra vez, o desde el tropo de la civilización versus barbarie, santería versus catolicismo, eh, etcétera. Entonces, ¿por qué hemos construido como esos ejes nacionales? Y unas nos parecen absolutamente líricas y válidas, o por ejemplo, con esta anécdota que comentábamos José y yo en algún momento de di- las pinturas y la iconografía de nuestras batallas de la independencia, cuando los datos históricos dicen que la única batalla de independencia que se libró con uniformes fue la batalla de Carabobo. La de resto fueron montoneras entre gente hambriada y sí, muy diferente a como la podemos imaginar en nuestras fantasías escolares. Entonces, podemos también este momento histórico de Venezuela, después de estos años de chavismo, después de los años de democracia, eh, como retomar estas ideas de la narrativa de la nación y del imaginario y de la iconografía, también de lo nacional, de la fuente de nuestro paisaje como fuente, digamos, de validación de esa narrativa, que aparece allí, que no aparece, que vamos a necesitar, que no. Eh, Recuerdo también muy bien aquí una discusión en algún momento en un seminario sobre arte contemporáneo del Caribe, cuando se cuestionaba un poco la pertenencia o no de Venezuela a la construcción del arte caribeño o como arte caribeño. Y entre todo eso, una de las discusiones que se tenía era la herencia africana y cómo de pronto aparecía de manera mucho más clara en las iconografías insulares del Caribe y no en las continentales. Em, entonces eso es una pregunta abierta también allí y que además recuerdo que como nota al pie de eso, que otro de los debates que se tiene mucho desde la historia del arte de las islas es confrontar eso con la historia del arte de los países africanos de donde provino las diásporas afrocaribeñas. Y había una completa y absoluta batalla por ese imaginario. Y quienes pertenecían a los territorios de África decían como, no, miren, eso que ustedes han dibujado como herencia eh, africana no se parece en nada a lo que nosotros vivimos. Y desde el Caribe se decía, bueno, pero es que es la que nosotros reconstruimos en nuestra imaginación, desde la distancia. Y ya.
Perdón, entonces creo que eso a mí me levantó justo como ese recordatorio de cómo va a empezar a suceder esto eh, para nosotros los venezolanos a confrontar la experiencia de la cercanía del territorio versus la experiencia de la reconstrucción desde la imaginación y la memoria, y cómo también luce esa memoria, que creo que habría que preguntarnos, porque estoy seguro de que si escuchamos a los grandes líderes de tanto de la oposición como del chavismo, como de lo que haya en el medio, eh, ahí no hay demasiado lugar para la memoria que tratamos de reconstruir desde las prácticas del arte contemporáneo. La memoria se va a batallar desde ahí, desde otros lugares, desde el lugar justo eso, de la más visible resistencia política, de las más visibles luchas entre facciones, etcétera, versus nosotros, que creo que también vamos a tener que pelear mucho por la construcción de esta memoria desde su amplísima diversidad. Y es una lección que nos da también, por ejemplo, la resistencia argentina. Yo hace poco tuve el gusto acá de presentar un libro que se llamaba El Más Allá, El Nunca Más de las Locas, sobre la resistencia homosexual en Argentina durante las dictaduras de los 70, las dictaduras militares. Y en los relatos de la memoria política postdictatoriales, n- no cupieron justamente las resistencias de las travestis, las resistencias de las lesbianas, de los homosexuales, en la memoria política argentina. Y ha sido una gran pelea en los últimos 20 años, 30 años, tratar de enriquecer y de ampliar ese relato de los héroes y de las resistencias heroicas o no durante las dictaduras, para introducir estas resistencias más íntimas, más cerradas, digamos, diferentes, que eran incómodas para uno y otros actores políticos y sociales. Entonces, también podemos aprender del devenir histórico de otros países en América Latina. Por eso a mí me, no me gusta tanto cuando esta frase, este lugar común que los venezolanos venimos del futuro. eh, Creo que hay muchos futuros y muchos pasados ahí superpuestos. Y en ese caso a mí me interesa, por ejemplo, eso, cómo han reconstruido la memoria histórica después de las dictaduras del sur, del cono sur. Y eso es una de las grandes lecciones. No hay apertura a otro entendimiento o entendimientos complejos de las memorias de otras resistencias. Entonces, esas son preguntas que abrimos también desde esta otra vez idea de la fantasmagoría. ¿Cuáles son esos fantasmas que nos habitan como nación y cuáles van a ser una vez esos procesos históricos a gran escala, esos procesos políticos empiecen a cambiar? ¿Cómo vamos a reconstruir esa idea de la memoria? O sea, esperamos que volvamos a utilizar los llanos como el paisaje arcádico de nuestra fuente de la nación, o vamos a empezar a reconocer nuestras otras herencias, nuestros otros paisajes, nuestros otros lugares, nuestras otras luchas culturales. Yo creo que eso también, si bien no es lo que José representa directamente, es algo que el símbolo nos habla también en cómo camina como obra, digamos, artística y no como obra ilustrativa escolar. Entonces, ¿cuál es el contraplano de este paisaje borrado o borroneado que él nos muestra aquí, que ya no son los llanos, ya es justamente algo más abstracto? ¿Cuál es el contraplano de ese caballo? ¿Desde dónde se ve? ¿Desde dónde lo vemos nosotros? ¿Cómo nos confronta esa mirada? Y esas son las preguntas. Por eso cuando decimos que sí nos estamos jugando estos entendimientos, este imaginario nacional, es por eso, porque, porque la historia no se detiene y sí estamos allí en un lugar muy importante para empezar a confrontar esas construcciones. Gracias, Torrevilla. ¿Qué más? ¿Tiene dudas? ¿Otros recordatorios? ¿Otros proyectos que les resuenen? ¿Investigaciones? ¿Preguntas? María Elisa, Daniel, Belén, Betty, Ana. Algo que también comenta, bueno, que también que estaba comentando Constanza, y tú lo reiteras otra vez, Torrevilla, es el tema de la construcción de la memoria. Y bueno, haciendo también esta exhibición, estudié mucho lo que era el culto a Bolívar y su uso en este gobierno. Y también antes de Chávez morir, la reconstrucción de su imagen. También se habla
bueno, de cómo la representación del color de la piel de Simón Bolívar tenía un efecto, un impacto a nivel social y cómo también se reconstruye esta memoria en el que el gobierno cambia la forma de ver el rostro bolivariano, que algo que para mí siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Ellos utilizando también como símbolo a una persona de una aristocracia española en Venezuela, como símbolo del socialismo, que es algo que, como muchas cosas de este régimen, se contradicen, pero al final son apropiadas por ellos mismos y cambian la narrativa. Porque esta memoria, como es memoria, no es algo fijo ni firme y se puede distorsionar. Y eso es algo que lo han entendido también. Em, pero bueno, yo creo que si no hay más comentarios, podemos cerrarlo aquí. Torrevilla, ¿qué opinas? Mm, Déjame ver sí, si... yo también, si no hay por allí tampoco otras necesidades expresivas, estamos muy bien. Eh, Aquí volvió Eloísa. Pues bueno, perfecto. Muchas gracias por haberse unido a esta conversación. Cualquier cosa, cualquier otra pregunta que tengan sobre la obra o sobre también sobre lo que ha escrito Torrevilla, me pueden escribir a mí o a Loisa y les podemos mandar el texto completo que está genial, es un muy, muy buen ensayo. Y bueno, estamos, como dice Torrevilla, tenemos que seguir insistiendo. Con eso, con esa frase me quedo en esta conversación. Hay que seguir insistiendo. Yo creo que ese es el trabajo de muchos, sobre todo en el contexto cultural. Sí, Muchas muchas gracias. gracias a ti, también a Abra, Constanza, Belén, Daniel, todos los que están aquí conectados, escuchando y platicando este sábado lindo y pues agradecido también de formar parte de esta discusión.